El tutorial de hoy es... Y en el día de hoy estaremos haciendo este lindo porta tarjetas personalizado, ideal para un artista o una manualista. Espero que te guste mucho, lo estaremos haciendo con porcelana fría, así que manos a la obra. Para comenzar hasta nuestro tarjetero, lo que voy a tener aquí es una base de blonda, que es el mismo icopor que se le coloca por debajo a las tortas, que es muy fácil de conseguir y es muy fácil de recortar. Lo pueden hacer también con madera o con blonda, y vamos a utilizar entonces un poquito de crema antipañalitis para utilizar en la base de nuestro plástico donde vayamos a trabajar, un pedazo de acrílico o una individual de plástico que podemos estar utilizando, o también puede ser un vidrio. Vamos a tomar la pasta de Porcelanichrome. Yo tengo un color café porque voy a hacer una base como si fuera de madera, y entonces la voy a estirar lo suficientemente para que me pueda envolver el pedazo de blonda más grande que tengo recortado. Y vamos a ir envolviendo nuestro retacito de blonda. El tamaño, ustedes se estarán preguntando por el tamaño, pero el tamaño ustedes pueden escoger cómo lo quieren hacer, qué tan grande lo quieren hacer. Por eso no les doy medidas, porque depende un poquito del gusto personal de cada quien. Y bueno, entonces voy a envolver. Después ustedes pueden colocar otro pedacito de porcelana por detrás para terminar de forrarlo. Y la ventaja con esto es que podemos ir puliendo y podemos ir trabajando, no nos queda de una, sino que podemos ir trabajando. Si no nos gusta, lo desbaratamos, volvemos a hacer. Entonces miren cómo queda ya forradito por detrás. Y lo que voy a hacer ahora entonces es con un punzón, una esteca, ir marcando unas líneas como las tablas de nuestra madera. Las vamos a ir marcando, las vamos a pronunciar un poquito con un punzón de puntica, un punzón más redondo. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que si estamos trabajando con blonda, debemos aplicarle pegante o pegamento a la superficie para que cuando el Porcelanichrome empiece a secar no se craquele, no se resquebraje o no se separe y se nos empiece a ver la parte de abajo del material o la blonda. Entonces vamos a ir trabajando poco a poco con la esteca. Luego con la otra esteca que tengo, que es como una especie de un tenedor, tiene varias punticas. Con ese entonces vamos a hacer unas líneas un poco curvas, sinuosas, para asimilar como la textura de la madera. Vamos a tomar ahora un pedazo de masa blanca. Lo que vamos a hacer es estirarla y recortar. Luego entonces el cuadrado que tenemos o el pedacito de blonda que tenemos también, que va a ser la parte del cuadro. Vamos a recortarla alrededor, luego vamos a pulir muy bien los bordes, luego vamos a estirar nuevamente otro color que sea un café o un color más oscuro, porque este va a ser la parte del marco de nuestro cuadrito. Entonces también vamos a estirarla, colocamos el pedazo de blonda que tenemos allí encima y recortamos la parte de atrás. Recordemos que debemos aplicar un poquito de pegante para que se adhieran muy bien estas dos superficies, y vamos a pulir muy bien por todos los bordes para que nos quede muy pulidito nuestro trabajo. Vamos a hacer un cilindro. Con mucho cuidado, empezamos con las manos trabajando y sacamos una tirita muy larga que luego podemos emparejar con una regla o con una superficie que ustedes tengan plana, que sea de plástico. La pueden pasar por encima, repasar hacia adelante y hacia atrás, y con eso emparejamos para que nos quede en el mismo nivel toda la tirita que vamos a sacar. Vamos a tratar de hacerla lo suficientemente larga para que nos envuelva todo nuestro cuadrado. Y con el dedo y con mucho cuidado lo que vamos a hacer es ir aplastando levemente para que quede planita y podamos ya colocarla en nuestro marco. Y envolvemos entonces nuestro marco poco a poco hasta que llegue pues de nuevo al punto original. Tratamos de con las manos pulir un poquitico ese empate, y en la parte de atrás también vamos a pulir el empate con una esteca y luego con las manos para que se disimule la rayita donde se empatan las dos superficies. Vamos a pegar nuestro cuadro a la parte de abajo o a la superficie. Para ello vamos a utilizar entonces dos alfileres. La ventaja de trabajar con blonda es que podemos enterrarle los alfileres y para poder así que nos quede más asegurado a la otra superficie. Podemos trabajar también con palillos si no tienen alfileres, pero la ventaja de los alfileres es que es más delgadito. Luego pulimos un poquito y podemos pasarle la esteca por la parte de encima para simular un poquitico la madera. Y vamos a pasar a hacer ya todos los utensilios que lleva nuestro proyecto.
voy a empezar a hacer la paleta. Entonces hice una bolita que luego aplasté suavemente, la fui puliendo por todo alrededor y luego entonces con un punzón que tenga la punta como redonda voy a hacerle los huecos de la paleta. Vamos a simular que es una paleta de estas redondas de trabajar la pintura, que tiene huequitos. Entonces vamos a hacerlo así y luego con otro punzón que tenga la parte un poco más gruesa vamos a hacer la parte del centro. La vamos a colocar donde va a quedar y si queremos podemos reafirmar de nuevo los huequitos para que nos queden bien formados ya sobre la superficie donde queda. Vamos a hacer los pinceles. Voy a tomar un pedacito de masa, voy a hacer una bolita, luego hago un cilindro, lo voy puliendo entonces en las puntas. Luego con el otro color, estoy tratando de que me quede con muchos colores. Entonces con el otro color lo que voy a hacer también es una bolita. Luego con los dos dedos lo voy convirtiendo en una gotica que quede como con punta, porque esa va a ser la parte del pincel donde están los pelitos. Y simplemente al final tomamos una tira muy delgadita de otro color y la colocamos alrededor del empate para que simule bien el pincel. Si ustedes lo prefieren, podemos colocarle un alfiler o un pedazo de palillo también para que nos quede derechito y no se nos esté moviendo hacia los lados, no se esté torciendo. Bien, ¿y qué más puede llevar? ¿O qué otros implementos puede llevar nuestro tarjetero de artista? Pues entonces los tarritos de pintura. Para ello hice un cilindro, aplasté en la parte de atrás, con mucho cuidado trato de que quede medio triangular, simplemente, y luego entonces hago otra bolita, con mucho cuidado, la voy a colocar en la parte de adelante porque va a ser la tapa de nuestro tarrito de pintura. Lo importante siempre cuando trabajamos cosas de manualidades son los detalles. Entonces el pulir muy bien para que nos queden muy parecidas las cosas. Y ahora al final entonces con una lancetica que sea muy pulidita, muy chiquita, vamos a trabajar como las líneas de la tapa y un poquitico unas líneas en la parte de atrás. Bueno, y el que acabamos de hacer entonces es un tubo de pinturita, vamos a hacer un tarro de pintura. Para ello tomamos una bolita, vamos a trabajarle un poquito que sea un cilindro pero que quede gruesito, lo pulimos con los dos dedos para que queden en los extremos plano. Luego hacemos también otra bolita con otro color. Vamos a hacer el mismo proceso, pulimos los extremos y todo que nos quede igual a la parte azul. Luego con la regla vamos a unir primero los dos colores, las dos bolitas. Las vamos a unir y luego con la regla vamos a emparejar para que nos queden exactamente del mismo tamaño, que no nos quede uno más grande que el otro. Y luego al final entonces con un punzón vamos a hacer las lineecitas en la tapa. Y vamos a hacer el lápiz. Para ello saqué una tirita muy delgaditica, muy delgada, que va a ser la parte de la mina, lo hice con negro. Luego con un café muy clarito, muy pálido, lo que voy a hacer es sacar una tira que envuelva esa parte negrita, teniendo en cuenta que nos quede una puntica de negro. Luego entonces voy a hacer lo mismo con el amarillo, voy a sacar otra tira que me envuelva ya estas dos partes que hicimos antes, para que nos vaya quedando formado nuestro lápiz. La ventaja de hacerlo así es que nos van a quedar las tres capas que forman el lápiz. Luego con la regla volvemos a pulir, luego entonces simplemente otra vez vamos a tomar una bolita del café muy clarito, lo vamos a colocar allí encima, pulimos un poquito que quede en la parte de arriba plano, ¿sí? Y al final vamos a colocar una tirita de un bordecito azul. Vamos a pulir otra vez con un poquitico la regla y nos queda hecho nuestro lápiz. Una vez ya tengamos todos los elementos, simplemente le aplicamos pegante y lo colocamos sobre nuestra superficie. Teniendo en cuenta, por ejemplo, coloqué el lápiz aquí para que cuando coloquemos las tarjetas reposen sobre el lápiz, no se caigan totalmente, sino que sea como el tope donde van a estar como reposando las tarjetas, entre el lápiz y nuestro cuadrito del fondo. Y voy a hacer los últimos detalles de mi cuadrito. Lo que voy a tener entonces, pinté el cuadro que está en el fondo, hice unas florecitas, unas linecitas. Voy a aplicarle pintura entonces a mi paleta, colocarle algunos detallitos de pintura también a los pinceles, como si estuvieran un poquito sucios. Voy a pintar un poquitico de blanco como unas etiquetas en los tarritos de pintura y unas linecitas negras en el lápiz.
Bien, así queda nuestro portatarjetas, ideal para un artista, pero tú puedes hacer algo personalizado de acuerdo a lo que quieras según la profesión y puedes estar variando según las figuritas. Te invito a que le des un like, que lo compartas, que me sigas por todas mis redes sociales, que por favor actives la campanita de notificación y te suscribas para que puedas ver cada uno de los tutoriales que estoy dando cada semana, y aquí te dejo algunos enlaces de interés para ti. Nos vemos en el siguiente tutorial.